recopiló toda la información, de modo que el siervo, el cual iba a recibir este escrito primeramente, llamado Teófilo, y por supuesto todos los que también lo leemos hoy en estos días, pudiéramos entender todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Como él bien lo dijo en el primer escrito, ¿verdad? O primer tratado, como dice la versión Valera, dice que habló acerca de las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día, que fue recibido arriba, dice, en la gloria. Entonces, toda la parte ministerio del Señor, sus 3 años y medio de ministerio que él tiene en la tierra, es recopilado por Lucas y le da un orden, por así decirlo, a todos los acontecimientos, aunque hay que ser sinceros y decir que ninguno de los relatos de los evangelios, hablamos de los 4, ninguno de ellos tiene un orden estrictamente cronológico. Cuando decimos cronológico queremos decir el orden de un evento tras otro, ¿verdad? Conforme ocurrieron. Ninguno de ellos lo narra de esa forma, pero según los entendidos es Lucas el que más se acerca a lo que es un orden. Y nos estaremos preguntando quizás algunos, pero ¿por qué no se narran los acontecimientos en el orden exacto como ocurrieron? Bueno, la respuesta es sencilla. La verdad es que Dios no está tan interesado en narrarnos paso a paso cada una de las cosas que el Señor Jesucristo iba haciendo, sino más bien el propósito de cada uno de los evangelios varía dependiendo a las personas que ese evangelio iba dirigido. Ya se ha dicho anteriormente que cada evangelio pues tuvo unos destinatarios particulares. Eso debemos saberlo hoy en día nosotros, porque lo normal que decimos es que la palabra de Dios, cada uno de los libros, pues nos hablan a nosotros, y eso es una verdad, porque son palabra de Dios. A través del Espíritu Santo, su palabra nos edifica, nos reconforta, nos da la guía para poder seguir en este mundo. Pero otra realidad es que cada uno de los escritos, no solamente los evangelios, fueron dirigidos a personas en específico en aquel tiempo. Se escribieron para personas particulares, aunque por ser palabra de Dios, repito, alcanza a todos los cristianos de todas las edades. Pero es así como Lucas, su evangelio lo escribió a la gentilidad, a diferencia de Mateo, que escribe para los judíos convertidos, Marcos, que escribe para el pueblo gentil llamado romanos, pero Lucas escribe directamente a toda la gentilidad, no solamente a los del imperio. Y Juan, pues que es un evangelio muy diferente, ¿verdad? Que es un evangelio más teológico, más filosófico, si quisiéramos llamarle así. Tiene profundidades, ¿verdad? Que hablan acerca de detalles muy puntuales. Se dice que Juan pues escribe para todo el mundo, personas de todo tipo de razas, provenientes de diferentes culturas. Y es así como Lucas termina su primer tratado o su primer libro, cerrándolo en el capítulo 24, anunciando que iba a venir el Espíritu Santo. En el versículo 49, por cierto, lo dice. En Lucas 24, 49, para que tengamos una idea cómo cierra él su primer libro. Dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mire lo que dice. Entonces Lucas ya lo había dicho en su primer libro. Y ahora que leemos estos primeros versículos del capítulo 1 de Hechos, él hace recordar a Teófilo nuevamente lo que él ya les había enseñado, que él les había dicho que se deberían de quedar en Jerusalén antes, ¿verdad?, de salir a predicar la palabra de Dios. Deberían ellos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y ahora, pues, con lo que hablábamos en el estudio anterior, nos dábamos cuenta que el Señor, cuando resucita, dice que por un espacio de 40 días, Él sigue todavía instruyéndoles, enseñándoles otras cosas que probablemente antes no había dicho todavía. Y luego, pues, dice que les dice nuevamente que se queden ahí.
¿verdad? Según lo que dice el versículo 4, Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esa promesa, como vamos a ver dentro de un momento, ya lo habían dicho los profetas. Específicamente Joel había hablado de la bendición que venía en el tiempo futuro. Él dijo en los postreros días. Él dijo después de esto. Quiere decir que nosotros somos los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Estamos en el tiempo final. Estamos en el tiempo de los cumplimientos proféticos de la palabra. Estamos en ese tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Quiere decir que la iglesia de hoy en día no hay razón para que esté seca. No hay razón para que esté palideciendo, para que esté menguando en su poder, porque hemos sido llenados, hemos sido capacitados desde el día de su cumplimiento primero en la fiesta de Pentecostés. Eso ha sido una realidad. Cada creyente que se convierte es sellado con el Espíritu Santo. Y a medida que busca, que se acerca más a Dios, el creyente es lleno vez tras vez de la presencia bendita del Espíritu Santo de Dios. Porque Él prometió, no dijo un poquito, no dijo les voy a dar un vaso de agua o les voy a dar un trago, sino que Él dijo que del interior de los creyentes, dijo que brotarían ríos de agua viva. Esos ríos son los que corren en los verdaderos creyentes llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él dijo claramente, ¿verdad? Eso está en Juan 7:37 al 39. Él dice, esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había sido Él glorificado, el Espíritu Santo no había venido todavía. Pero hoy es una realidad. Desde el día de la fiesta de Pentecostés, cuando en el capítulo 2, como vamos a ver en Hechos más adelante, viene ese Espíritu Santo con poder y bautiza a la iglesia. Eso es una realidad que la iglesia no lo debe de obviar. Veamos entonces en el mensaje de hoy, en primer lugar, Israel y el reino. ¿Cuál es el papel que juega Israel en cuanto al reino de Dios? Cada uno de los aspectos que hoy voy a mencionar tienen relación con la función del Espíritu Santo. Pero Israel estaba expectante. Israel era el beneficiado número uno, digámoslo así. Como cuando todas las bendiciones o los regalos, pudiéramos decir en este caso, son para varias personas, pero que hay alguien en específico al que se le quiere dar primeramente. Eso era Israel. Las bendiciones eran prometidas para Israel, pero Israel lo desechó. Y la iglesia de Cristo, la iglesia gentil, hoy somos privilegiados de ser parte de las primicias de lo que Dios está haciendo. Porque quiero decirles, tengo que ser sincero y decirles que la profecía de Joel, aunque tuvo su cumplimiento en los tiempos de Pedro, en el día de Pentecostés, todavía tiene ¿cómo le digo? Una parte que cumplirse en el tiempo cuando los judíos se conviertan al Señor Jesucristo. Pero de eso ya pasaron más de 2000 años. Quiere decir que mientras ese cumplimiento lo recibe Israel, nosotros tenemos ya tiempo de estar disfrutando de la bendición del Espíritu Santo. Hoy estamos en esa dispensación, en la dispensación de la gracia, en el tiempo en el cual somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ya no viene por momentos el Espíritu Santo. Ya no es dado solamente para que usted predique la palabra. Ya no es dado solamente para que usted cante al Señor. Ya no es dado solamente cuando usted le invoca tal vez en algún momento de aflicción o de necesidad. Ya no es dado el Espíritu Santo solo cuando vamos a ministrar a los enfermos para que sanen. Hoy el Espíritu Santo es una realidad, está en cada uno de nosotros y podemos disfrutar de su presencia día a día. Cada momento de nuestra vida podemos disfrutar de la presencia del Espíritu de Dios. Hermanos, esta es una realidad que los creyentes del Antiguo Testamento no disfrutaron. Solamente recuerden los tiempos de Moisés. Si la Biblia dice que cuando Josué vio que algunos, dice que profetizaban, que algunos tenían la llenura del Espíritu Santo, le dijo a Moisés, ¿qué dices?
Señor mío, les prohibimos a ellos que hagan eso. ¿Y qué le dijo Moisés? Si él hubiera sido alguien así, ¿verdad? Que solamente él quería tener el liderazgo, le hubiera dicho, sí, prohibámoselo, que no lo hagan. Pero no, él dijo, quiera Dios, dijo él, que todas las personas tuvieran eso. Y esa realidad es en nuestros días. El Espíritu Santo no es para predicadores solamente, no es para músicos, es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios, hermanos? Qué maravilloso tiempo en el que nosotros vivimos hoy. Podemos disfrutarlo. Miren lo que hace Israel, representado por los discípulos. Ellos le hacen una pregunta al Señor, porque Él ya resucitó, ya estuvo 40 días con ellos y hoy está presto para irse hacia los cielos. Entonces, si ellos creían que el Señor era el Mesías y al final vieron que no cumplía las expectativas de ellos han ocurrido. Iban tristes, iban comentando. Y cuando el Señor los oyó, el Señor Jesucristo ya resucitado, dice que se acercó a ellos y les preguntó qué pláticas ellos llevaban. Y ellos le dijeron, ¿acaso eres tú el único forastero que no sabes de las cosas que han ocurrido en Jerusalén en estos días? Y el maestro les dijo, ¿de qué cosas? Claro, él lo sabía, pero él quería que ellos le dijeran qué cosas. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, varón aprobado en palabra y en obras, que no, al parecer Israel como que estaba ciego espiritualmente, no alcanzaban a ver todavía lo que se había profetizado. Y ahora que Él se va hacia los cielos, ellos hacen una pregunta, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa fue la pregunta de ellos. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Quizás para nosotros hoy suena un poco así descontextualizado, pero cuando ellos dicen restaurarás el reino a Israel en este tiempo, ellos estaban diciendo vamos a volver a ser así como en los tiempos de David, vamos a volver a ser así como en los tiempos de Salomón o de cualquier otro de los reyes de Judá, cuando ellos eran las potencias mundiales, que los enemigos incluso le llevaban tributo a ellos, se sometían a los reyes de Judá o de Israel en el norte. Ellos decían, ¿nos vas a restaurar de nuevo? ¿Vamos a estar bien? Eso es lo que ellos estaban preguntando. La pregunta de ellos no estaba del todo mal, pero el Señor ya había hablado acerca de esto. El Señor les había estado hablando, como dice el versículo 3, les había hablado acerca del reino de Dios al resucitar. A quienes también, dice, después de haber padecido, o sea, después de haber sido muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, que eran certeras las pruebas de que Él había resucitado, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quizás en la iglesia evangélica, casi en general, al hablar del tema central de la predicación, nosotros nos pudiéramos incluso llegar a confundir. Y quizás para nosotros que amamos tanto la gracia bendita de Dios, todo lo que tiene que ver con el gobierno de Dios. Cuando hablamos de la gracia, eso tiene que ver con la iglesia del Señor. Nosotros disfrutamos decir que somos salvos por la gracia de Dios, que no hemos hecho nada y que por el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros hoy somos salvos, y esa es una realidad. Pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de algo muchísimo más grande, porque el reino de Dios lo abarca todo, hermanos. El gobierno de Dios no es solamente sobre la iglesia, el gobierno de Dios es sobre todas las personas de este mundo, sobre todo su creación, los animales, las plantas y todo, porque Él gobierna por sobre toda su creación. Él es Señor del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. ¿Cuántos decimos gloria y honra a Cristo? Él es. Entonces ellos estaban preguntando si la expresión del reino de Dios para con Israel iba a ser restaurada en ese momento. Como quien dice, hoy ya tenemos esperanza de nuevo, ha resucitado y entonces hoy nos vas a hacer llegar al nivel donde estábamos antes, vamos a estar en paz nuevamente, nos vamos a quitar el yugo de los enemigos, porque los romanos los tenían a ellos oprimidos, les pagaban impuestos, eran maltratados, bueno, no eran libres para nada ellos.
Pero el Señor les había dado las indicaciones, solamente que al parecer una parte de esa enseñanza había quedado ahí en vacío, y no les había dicho cuándo era que Israel nuevamente iba a ser restaurado. Es como que nosotros hoy en día, ¿verdad? Probablemente tengamos un problema grande y bueno, y Dios comienza a darnos palabra, y una palabra de bendición y otra, y entendemos muchas cosas acerca de lo que viene para nuestra vida, pero no nos habla acerca del punto específico, del problema en el que estamos pasando en ese momento. Y en esos momentos de dificultad pudiera ser una amenaza, pudiera ser, no sé, una escasez económica, pudiera ser una enfermedad. En ese momentito lo que nosotros queremos y necesitamos es la respuesta de esa cosa en específico. Eso le pasaba a Israel. A ellos no tanto les motivaba que les hablaran del reino de Dios y todo, y del gobierno que Él tiene por sobre todo, sino que ellos querían saber en qué momento ellos iban a respirar ya libres. Eso les interesaba a ellos, pero el Señor no les respondió. Según el versículo 7, mire lo que dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Yo quiero recalcar algo que mencioné hace un rato. No lo censuró así puntualmente. No les rechazó porque ellos quisieran saber acerca de eso, sino más bien lo único que hace es recalcarles lo mismo que Él había dicho en su ministerio normal de los 3 años y medio. Él había dicho que el tiempo de su venida era un secreto, que el tiempo de su venida era un misterio para todos los mortales. Cada uno de los evangelios nos hablan acerca de ese momento cuando las gentes querían saber cuándo iba a ser el momento de la venida del Hijo de Dios, porque es en ese tiempo cuando se van a restaurar todas las cosas. Pero ellos preguntan, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Yo quiero que veamos ahí el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, para que tengamos una idea de lo que el Señor predicó acerca de esto, de cuándo sería ese tiempo. Porque es así, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire qué enfático. Y Marcos me parece que como esos pasajes son paralelos, Marcos dice que ni siquiera el Hijo, para ser más puntual. Claro que el Hijo en su parte humana, porque como Dios, Él lo sabe todo. Pero dice, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, porque todas las personas anhelaban saber cuándo era la venida de Cristo. Y muchos aún desean saber. Muchos están investigando y otros se han equivocado también y han dado fechas y al final han quedado en ridículo mundial. Muchos de ellos hasta se han quitado la vida después de verse en equivocación. ¿Qué problema? Siempre acá en Mateo 24, el versículo 42, dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el versículo 44 dice así: de que les escriba acerca de los tiempos, ¿verdad? Porque ustedes saben bien acerca de la venida del Señor. O sea que esta predicación se había dado en múltiples oportunidades por el Señor y por los apóstoles que siguieron predicando la palabra del Señor. Y la respuesta, ¿cuál era entonces? De que cuando viene Cristo, la respuesta era que no se sabe. El Señor solamente dice, vengo pronto. Eso es lo que dice Él. Y ese pronto pues es en cualquier momento. Es la venida inminente, como se le llama, de Cristo. Pero eso no lo saben los humanos, solamente lo sabe el Padre. Así que la presencia del Espíritu Santo en las diferentes épocas está relacionada con su obrar, con su actuar en favor de las personas. Quiero que veamos entonces, en segundo lugar, la expansión del reino de Dios, expandir el reino de Dios sobre la tierra. Según el versículo 8, dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo es riquísimo. Este pasaje pues nos habla acerca de la evangelización mundial. Casi siempre el énfasis es solamente en la venida del Espíritu Santo, porque por supuesto que tiene relación con lo que ocurrió en el capítulo 2 de este mismo libro. Pero ese poder, cuando Él les dice, ustedes van a recibir poder, si pudiéramos hablar de las múltiples funciones que cumple el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, no nos vamos ahora. Pero sí hay que decir que la principal función de la llenura del Espíritu Santo es testificar acerca del poder de Dios. Por eso la vez pasada, cuando predicaba acerca de esto, no me recuerdo qué día, pero dije una palabra que después consideré yo que era un poco dura, pero es real. Y yo decía que la persona que no evangeliza, que la persona que no le habla a otro de Cristo, está todavía con una deuda con el Señor. Claro que no dije esas palabras, se me escapó otra palabra, pero la verdad es que el poder es para testificar. Si usted está lleno de Dios, nos capacite para libertar a los perdidos, para ir por ellos y que conozcan al Salvador del mundo. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Pudiéramos estarnos preguntando, ¿por qué dice el pastor que eso es más importante todavía que aquí disfrutemos del Espíritu Santo? Creo que es por partes iguales, porque la labor del Espíritu Santo al dar los dones, que es un énfasis nomás que estoy haciendo, es ministrar a la iglesia. La Biblia dice que los dones son dados para ponerlos al servicio del Señor. Entonces, si tenemos dones aquí, de hecho que los tenemos, hay que ponerlos al servicio del Señor. En la enseñanza, dice, en la exhortación, para poder, como les digo, si hablamos de los dones espirituales directamente, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, sanidades, fe, milagros, lenguas, interpretación y todo ellos, cada uno es para edificar la iglesia. Nos edificamos nosotros. Pero cuando hablamos de el poder que se recibe para poder testificar de Cristo, eso va enfocado a los perdidos, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros si nos encerráramos solamente nosotros y viene un mes y seguimos predicándonos nosotros? Y viene el siguiente mes y nos seguimos predicando nosotros, y viene el 2025 y seguimos los mismos. Entonces nos estancaríamos. Y la labor de Cristo es llenar a su iglesia para que fueran y alcanzaran a todos los perdidos. Se dice que este versículo 8 es como el centro del libro de los Hechos. Solamente me hace recordar de Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19, es el centro de lo que es el libro de Apocalipsis. No es que ahí sea la mitad, sino que me refiero que esa es la clave para entender Apocalipsis. Porque ahí se dice hacia dónde es que están los cumplimientos, ¿verdad?, de Apocalipsis. Lo que se vio en el tiempo, lo que se iba a dar en los tiempos de la iglesia y lo que iba a ocurrir después. Pero Hechos es similar. En Hechos 1:8 nos dice aquí la forma como iba a avanzar el progreso del evangelio. Dice la primera parte, ustedes me van a ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. En segundo lugar, en toda Judea. En tercero, en Samaria. Y en cuarto, hasta lo último de la tierra. ¿Y nosotros dónde estamos? Estamos en la parte de hasta lo último de la tierra. Quiere decir que hay personas que han hecho su parte. Falta que hagamos la nuestra. Nosotros no hemos muerto, ni siquiera hemos enfermado por predicar el evangelio, pero tenemos de la presencia de Dios. Quiere decir que el mensaje del anuncio del evangelio es número 1. Para eso es la llenura de poder. ¿Sabe que una persona llena del poder del Espíritu Santo rompe todas las barreras, deja las comodidades y no le interesa que aunque pase hambre, aunque lo maltraten, aunque lo insulten, aunque le digan vago, aunque le digan no tenés que hacer, pero sigue predicando la palabra? Bueno, hoy no se sufre mucho. Si en el tiempo antiguo se narra que los primeros evangélicos aquí en nuestro país les tiraban agua caliente.
que los insultaban y les decían que eran come gallinas y todo eso, que los apedreaban también, o como decía el pastor la vez anterior, ¿verdad? Que a los que tenían sus lamparitas ahí, Coleman, se las quebraban para que dejaran de, según ellos, de hacer bullas. Entonces, tantas cosas que se dieron en aquel tiempo, pero hoy nosotros estamos más tranquilos. Entonces no hay que acomodarnos, porque hay que ir. Dije que este versículo es el centro. Se dice que la primera parte de ser testigos en Jerusalén se cumple del capítulo 2 al capítulo 8:1. Toda la predicación en la parte de Jerusalén y sus alrededores es en ese tiempo. Y se quedaron en Jerusalén y se quedaron reuniéndose ahí. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Tuvo que permitir que viniera la persecución para que los discípulos salieran huyendo por diferentes lugares. Y dice que ahí comenzaron a anunciar el mensaje en otros lugares. No vaya a ser que Dios nos apriete a nosotros, ¿verdad? Y a la fuerza, anunciar el mensaje en un lugar lejos. Porque eso es ser misionero. Ser misionero, o sea, solo quiero que lea el capítulo 8, versículo 1. Ya murió Esteban en el 7. En el 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces ahí comienza la segunda parte. En el versículo 1 nos sirve de enlace entre la primera parte y la segunda. La predicación en Samaria, como dicen algunos escritos, por ejemplo, la Biblia de las Américas, esa parte segunda de la predicación en toda Judea y en Samaria la une. Es como que sea una sola parte. O sea que mencionan tres partes en la predicación. Dicen en Jerusalén, en Judea y Samaria, y tres hasta lo último de la tierra. Y así se cumplió en Hechos. Ahí comienza el mensaje, pero ellos iban huyendo. Es más, dice que al principio no les hablaban a los gentiles, les hablaban solo a judíos, porque así era la enseñanza que ellos habían entendido del Señor. Más adelante comenzaron a predicarle a otros que ya no eran de raza pura, les predicaron a los samaritanos, y después de eso se comienzan a convertir los gentiles. La parte tercera comienza estrictamente en el capítulo número 13 de los Hechos. Por supuesto que se había convertido ya Cornelio en el capítulo 10 y otros, ¿verdad? Que así de manera puntual se les había predicado, pero la predicación ya más abierta, desde el capítulo 13, ya a estas alturas pues ya se estaba estableciendo la primera iglesia en Antioquía, pero aquí ya se avanza un poco más. Dice el 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ya estamos hablando de Siria, profetas y maestros. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayuno, alcanzar todo el mundo conocido, todo lo que era el imperio romano en ese tiempo, hasta donde dominaba el imperio romano. Libro de los Hechos nos lleva hasta Jerusalén. Allá termina la narración del capítulo 28 con Pablo prisionero, pero predicando el mensaje del evangelio. Entonces quiere decir que el mensaje trascendió y nosotros pues no somos la excepción. Es bueno conocer la historia, por supuesto que hoy no nos alcanza el tiempo para hablar cómo es que progresó el evangelio y que llega a nuestros días, pero es una realidad. Así que si volvemos a Hechos 1, él les dijo, me van a ser testigos. Y ahí les dice la parte de la progresión del mensaje. Pero el 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Él comienza a subir, a ascender. La versión Valera dice fue alzado. La Biblia de las Américas dice fue levantado. Comienza a ser levantado y hasta que una nube lo cubre y ya no lo pueden ver ellos. Dice un comentarista, esta puede ser una alusión al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, donde Daniel en su visión
Dice que puede ver a uno semejante a hijo de hombre que se acerca al anciano de días, que estaba sentado sobre un trono. Y dice que ahí se le comienzan a dar palabras, declaraciones, pero ese que viene como hijo de hombre, nosotros ya sabemos quién es, ¿verdad? Es nuestro amado Señor Jesucristo. Él aparece aquí y así cuando Él venga, de la misma forma, también aparecerá. Pasemos a la parte número 3, el tiempo de la restauración de todas las cosas. Si el Espíritu de Dios va haciendo una obra progresiva en el tiempo de la iglesia, llegará el momento en el cual la plenitud será completa. Me refiero a la llenura, al momento de llamar a todas las personas, ellos 2 varones con vestiduras blancas, sabemos que son ángeles, los cuales también les dijeron varones galileos, hablándole a los discípulos. Estaba leyendo y encontraba una aseveración que por cierto no la había considerado tanto, al decir que 11 de ellos eran galileos y que solamente Judas era de la región de Judea. Admirable cómo el Señor pudo llamar para ser sus discípulos de las razas o de la raza mixta, de la raza ya no pura judía, sino de los que eran menospreciados. Es más, el Evangelio dice Galilea de los gentiles, porque eran considerados paganos casi, aunque eran israelitas todavía, pero se habían mezclado desde los tiempos de la deportación a Siria. Entonces dice que varones galileos, les dicen los ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? No, como quien dice, ¿por qué están así de desconcertados? Si el Señor había muerto, estaban tristes, y cuando resucita estaban alegres, y hoy se les va de regreso. ¿Y el reino? ¿Y el reino para ellos? La liberación, para ser más claros. Una incertidumbre para ellos. Varones galileos, les dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, mire qué esperanza más maravillosa. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces Él se fue. Esa es una realidad. Pero no se fue de manera permanente, sino que le dicen los ángeles, así como lo han visto que se ha ido, va a regresar. Y esa es la confianza también de la iglesia del Señor, que si bien Él se ha ido a preparar moradas, a preparar lugar para nosotros, un día regresará. Y ese día será el día glorioso en el cual la iglesia subirá para estar con su amado. ¿Sabe cómo le llama el apóstol Pablo? La esperanza bienaventurada. A mí me encanta esa declaración. A Tito le dijo, aguardando, dice, y esperando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa, dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire qué declaraciones más poderosas. Entonces la iglesia, el domingo lo pudimos apreciar, algunos quizás no se percataron, pero el domingo andaban 3 grupos por acá en el mismo lugar. 2 eran de nuestros hermanos en la sangre, ¿verdad? Usted sabe que es la sangre de Cristo. Pero otros eran en las agrupaciones diferentes. Y por la tarde, allá en la parte de arriba, otros hermanos nuestros también compartiendo el mensaje de salvación. Qué bendición, ¿verdad? Cuando es el mensaje verdadero, qué precioso. Muchos grupos. Pero ¿por qué mencioné esto? Porque hay una agrupación, y por cierto son unos de los señores que andaban por ahí. Ellos dicen que Cristo ya vino. Y qué enseñanza más distorsionada, por cierto. Y cuando uno les pregunta qué les hace creer a ellos que Cristo ya vino, ellos dicen, no, es que Cristo ya fue entronizado. Esa es la palabra que usan ellos. Si a usted ya le han hablado, de seguro ya le dijeron esas palabras. Cristo ya fue entronizado, dicen. Allá en 1914, Él dice, vino. ¿Y dónde está? No le vemos y no vimos que haya venido, no nos percatamos. Ah, dicen ellos, es que no vino de manera literal, vino de manera espiritual. Y desde ese tiempo, dicen ellos, Cristo está reinando, dicen ellos. Qué cosa, ¿verdad?
Porque este versículo 11 nos da a nosotros el énfasis muy marcado. La venida de Cristo va a ser personal. La venida de Cristo va a ser corporal. Yo no sé si ustedes han considerado eso, pero Cristo va a venir en persona. No va a venir un espíritu ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todo raro, ¿verdad? O no sé, un ser ahí que no se conozca. Él va a venir, la persona de Él va a venir y lo vamos a ver. Es más, esa venida es en 2 etapas y la iglesia lo sabe. La primera etapa dice que viene en el aire y los creyentes muertos resucitarán, serán transformados, y los que estén vivos serán transformados, y dice que juntos suben y encuentran al Señor en el aire. El tiempo no me alcanza, pero en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 lo encontramos. Entonces en el aire, y se lleva a los suyos. Pero después del tiempo de la gran tribulación, después de los 7 años, Él viene a establecer su reino sobre la faz de la tierra. Y eso es lo que esperaba Israel. De eso preguntaban ellos, de su reino, ¿verdad? ¿Cómo es que iban a ellos a estar nuevamente siendo el centro del mundo? Porque en ese tiempo la tierra de Israel será el centro mundial nuevamente. Entonces viene el Señor. Según este capítulo 1, versículo 11 nos dice eso. También Mateo 23, 39, Mateo 24, 30, donde el Señor dijo: después de la tribulación de aquellos días, el sol, dice, y la luna se oscurecerán. Las estrellas, dice, que también van a caer sobre la tierra. Son señales. Y entonces, dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que viene con poder y gran gloria. Mire qué maravilloso. Ese tiempo de la venida del Señor, le digo, las naciones van a temblar. El mismo planeta se va a oscurecer porque viene el que lo ha hecho. Hoy la gente dice, eclipse. Algo normal. Si eso todo el tiempo ocurre. Meteoros que pasan allá, ¿verdad? Y pasan, sí, de la naturaleza. Pero el que controla toda la naturaleza se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y el día que Él decida enviar a su Hijo Jesucristo, el mundo como que se paralizará, porque Él viene a establecer su reino, viene a juzgar a todas las naciones. Y qué maravilloso que la iglesia del Señor ya vendrá, ¿verdad? Con su amado, ya habrá ocurrido las bodas del Cordero, ya habrá ocurrido el tribunal de Cristo. La iglesia, dice Apocalipsis, que desciende juntamente con su amado a la tierra, a gobernar, a juzgar, dice la palabra de Dios. Entonces, triste será para la gente de ese tiempo y que no crean en Cristo. Pero la iglesia debe de saber que la restauración de todas las cosas, para ser específico, la restauración de Israel será un tiempo glorioso, porque dice que si hoy que Israel ha rechazado al Mesías y ha venido como consecuencia la bendición a muchas personas, a las naciones, en este caso nosotros hemos sido salvados, ¿cómo no será cuando Israel, dice, se vuelva a su Dios? Como quien dice, nosotros no debemos predicar en contra de Israel. La Biblia dice que debemos orar por la paz de Jerusalén, porque son benditos los que piden por Jerusalén y son malditos aquellos que se vuelven en contra de Jerusalén. Dios va a hacer una obra maravillosa con Israel, pero nosotros debemos estar conscientes de que lo que Dios ha hecho en nosotros es algo grande. ¿Cuántos decimos amén? Lo que Dios ha hecho en nosotros es grande. Bendito sea el nombre del Señor. Orgullecimiento, porque ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Como quien dice, cuando todos los gentiles que el Señor ha predispuesto a que se salven, entren a formar parte de la iglesia del Señor, entonces Cristo viene por su iglesia. Y entonces dice, el Señor se vuelve a Israel y todo Israel será salvo, así como ya está escrito, dice. El plan de Dios es completo. El plan de Dios es maravilloso. Así que nosotros no tenemos nada más que esperar, solamente, por supuesto, la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Pero por lo demás, el tiempo para nosotros es este.
El tiempo para Israel será en el futuro. Y claro, hoy está abierto, pero si ellos se quieren convertir, son bienvenidos y son parte de la iglesia del Señor. Pero el plan de Dios para con el Israel nacional será hasta que ellos clamen a su Dios y que de verdad le pidan perdón a Dios. Si hubiera alguien judío viéndonos, pues eso deben saber, ¿verdad? Que el Señor todo lo que pide es arrepentimiento. Que Dios, que Jehová, que Yahvé o Elohim o como le queramos llamar, todo lo que pide es que nos arrepintamos de todo corazón y creamos en aquel que Él ha enviado, dice la palabra. Entonces, al creer en Él, somos salvos. Al creer en Él, se quita todo nube o todo oscurantismo de nosotros. Vamos a orar y a dar gracias al Señor, hermanos, por su fidelidad. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre amado que estás en los cielos, toda gloria, Señor, toda honra es a ti. Has capacitado, Señor, a hombres y mujeres para ser eficaces en la evangelización. Has capacitado, Señor, a tus siervos para llevar el mensaje de salvación, para anunciarlo con poder, para que hayan sanidades y milagros, para que haya liberaciones y todo tipo, Señor, de repartimiento del Espíritu Santo. Señor eterno, no permitas que como iglesia perdamos el rumbo, sino más bien que estemos en la sintonía de lo que tú has establecido para tu iglesia amada, Señor. Que podamos anunciar, que podamos proclamar, que seamos esos testigos eficaces que llevan tu palabra por diferentes lugares. Porque hay personas que están en esclavitud, hay personas que están pensando todavía cuál es el remedio para su mal del momento, sin pensar que tú tienes planes más gloriosos para sus vidas, que tú tienes un plan mucho mayor que sanarle de una enfermedad, que resolver su problema del momento. Señor eterno, nosotros conocemos la verdad, nosotros conocemos tus planes, tus propósitos para con las personas. Danos la valentía para ir y anunciar tu verdad a esas personas, que se arrepientan, que se conviertan, que te puedan pedir perdón, Señor, por su dureza de corazón. Oh, Señor amado, tú eres el Rey, tú eres el que gobiernas por sobre todo principado y potestad. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre.